Listo. Buenas noches, mi nombre es Juan Osorio, médico residente de urología. Es un placer para mí conversar con ustedes el día de hoy un poco sobre la incontinencia urinaria luego del tratamiento prostático, qué dicen las guías, un par de estudios con respecto a este tema. Empezando con un poco para poder llegar al diagnóstico de esta condición que le pasa a un porcentaje considerable de los pacientes que se le realiza algún tipo de tratamiento prostático, principalmente por postprostatectomía. Está este estudio del 2016. Este es un estudio principalmente descriptivo de todos los insumos, los materiales que uno puede usar para ayudar a estos pacientes que presentan incontinencia urinaria. Tomando en cuenta que entre un 4 y un 10% de los pacientes que se someten a una prostatectomía radical van a presentar incontinencia urinaria en cierto grado posterior a la cirugía. Cabe destacar que en el siglo XX la inyección transuretral de los agentes Bulky y la colocación del esfínter eran los dos manejos principales, pero debido a una alta tasa de complicaciones como son la erosión uretral, la infección y la falla mecánica, se dio el advenimiento de otro tipo de técnica, que es la colocación de los slings masculinos. Los slings masculinos salieron ante la necesidad de una alternativa menos invasiva y menos riesgosa, y los slings masculinos se van a basar en el principio de tensión adecuada sobre la uretra vulvar, para evitar así lo que es el leak urinario. Importante saber que la incontinencia luego de un tratamiento prostático, ya sea por prostatectomía, ya sea por radioterapia o por RTU prostática, puede ser secundario a una disfunción de la función vesical y o por una deficiencia del mismo esfínter de manera intrínseca. Antes de hablar sobre cuál usar en tal caso, cuál no, es saber que tenemos que cuantificar la cantidad de pads necesarios por el paciente para mantenerse seco luego de cualquiera de los 3 tratamientos que estamos tratando para la próstata. Ya el pad test está estandarizado por la ICC y básicamente hay 2 tests. Está el test de 1 hora y el test de 24 horas. El test de 1 hora, vamos a colocar un pad o pamper seco en el paciente. Este pad tiene que haber estado pesado previamente. Si se va a hacer el test de 1 hora en la consulta externa de nuestros pacientes, el paciente tiene que tomar 500 cc de líquido libre de sodio en menos de 15 minutos. Luego de esto, el paciente lo vamos a ordenar que se siente. Posterior a esto, el paciente le vamos a pedir que camine 30 minutos, incluyendo subir por lo menos un nivel en una escalera. Luego de esto, el paciente le ordenamos a pararse desde una silla 10 veces, a toser vigorosamente 10 veces, correr sobre el mismo lugar o hacer high knees o elevación de rodillas 10 veces y agacharse para recoger un objeto 5 veces. Luego de que hacemos todas estas 5 actividades, vamos a pedir el pad al paciente, vamos a pesarlo y vamos a saber cuánto salió de orina. Cabe recalcar que si el paciente no pudo mantener la vejiga llena durante 1 hora, se tiene que repetir el examen nuevamente. Esto es un poco diferente al test de 24 horas, ya que el paciente va a tener que estar más anuente de pesarlo y la cantidad de pads que uses. El paciente se debe empezar con la vejiga vacía, debe realizar todas sus actividades regulares diarias y anotar una especie de diario miccional. El paciente, para evitar la pérdida de orina a través de la ropa interior o por evaporación, se tiene que cambiar la ropa interior cada 4 a 6 horas. Y esto nos va a servir para saber cuántos gramos de orina contra qué estamos lidiando. Básicamente esto nos ayuda a categorizar a los pacientes. Si son más de 4 gramos por día, consideramos que el paciente ya es un grado severo. De 1 a 4 estamos en leve moderado y menos de 1 es lo usual. Ahora bien, este estudio empieza describiendo cada uno de los slings con lo que se cuenta, empezando con el BAMS. Este es un sling que va a mejorar la continencia de manera directa, comprimiendo la uretra vulvar hacia el diafragma genitourinario. Estos slings se fijan con suturas tipo Prolene y básicamente consiste en una malla de poliproleno de 4x7 que a través de un anclaje a las ramas púbicas con tornillos se va entonces a fijar y a mejorar lo que es la incontinencia. Esta técnica tiene una tasa de infección del 3%, una erosión menor del 2% y un dolor perineal del 16%.
Otro sling que se introdujo en el 2005 es el Transobturatriz. Se basa en el mismo funcionamiento de los slings femeninos, donde vamos a comprimir la uretra vulvar y vamos a alinear el complejo esfintérico nuevamente. Esto va a mejorar la continencia intrínseca. Un dato importante es que en este tipo de sling se describe la retención urinaria transitoria hasta un 23% y por lo regular se resuelve a las 12 semanas. Pero con esta nueva técnica se disminuyó el dolor perineal que presentaba el primer sling que les mencioné. Esto es una tabla de los resultados que se describen a nivel internacional en lo que es la literatura, a comparar el BAMS, el sling cuadrado con fijación y el esfínter urinario artificial, que son las opciones que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Antes de hablar de lo que son los slings ajustables. Empezando con el BAMS, vemos una tasa de éxito de hasta 65% y un mejoramiento de hasta el 80%. Las complicaciones más comunes del BAMS está la infección, la erosión un 2 a 3%, retención urinaria de un 1 a 2%, que vemos que es inferior a la hora de compararlo con los retroluminales, que es hasta un 23%, como les comenté, pero sí el BAMS, el dolor pélvico, que no se describe con los otros. Ven la diferencia principalmente con comparación al esfínter urinario artificial, que estamos hablando de una tasa de éxito del más del 80%, pero este esfínter urinario artificial tiene varias cosas en contra. Entre ellas puede haber una falla mecánica hasta un cuarto de los pacientes. También hay una tasa de infección y erosión, y por eso es que es importante categorizar a los pacientes para saber qué le vamos a ofrecer. Si estamos ante un caso severo, el esfínter. Si no es un caso muy severo, entonces podemos optar por los slings, y eso es lo que quiero que veamos ahora cuando revisemos las guías. También están los slings ajustables, que el Argus y el Remex son los más conocidos. Estamos hablando de una tasa de éxito del 80% o más para ambos. Y básicamente es a través del periné. Vamos a obtener una especie de tornillo para poder ajustar en caso tal de que no está haciendo la alineación suficiente. ¿Cómo vamos a escoger al paciente? El primer paso para escoger a nuestro paciente es que hay que realizar obligatoriamente un periodo de espera con ejercicios de Kegel de 6 a 12 meses luego de la descripción del síntoma urinario. Cabe recalcar que desde la facultad nos enseñan que una de las complicaciones clásicas de la prostatectomía radical o de la radioterapia es la incontinencia urinaria. Dependiendo de ciertos aspectos, esta incontinencia puede mejorar, se puede hasta los 12 primeros meses luego de la cirugía en el primer año de la prostatectomía o de la radioterapia. Luego de los 12 meses, la tasa de recuperación de la incontinencia de estos pacientes va a ser menor al 5% en todos nuestros pacientes, por lo cual tenemos que ofrecerle algo para que mejorar lo que es la calidad de vida del mismo. El segundo aspecto es determinar los factores de riesgo de nuestro paciente. El grado de incontinencia es un aspecto muy importante, porque ya sabemos que con una pérdida urinaria mayor de 450 gramos por día, ya por default son candidatos para un esfínter urinario artificial y no para slings. Si el paciente ha recibido radiación previa, ya esto por default nos orienta que tenemos que ofrecerle a nuestro paciente un esfínter urinario artificial, ya que la radioterapia previa es una contraindicación para el uso de los slings masculinos, ya que ya por lo que hemos comentado en las docencias previas, la radiación va a limitar la movilidad uretral y la tasa de éxito disminuye considerablemente, al punto de que de 63% de los pacientes en un estudio de Torri et al. Que no recibieron radioterapia previo, baja hasta un 30% aquellos que sí hayan recibido radioterapia previa. Existen ciertas condiciones especiales, porque si el esfínter o el sling se infectan o se erosionan o hay que retirarle el dispositivo, tenemos casos, por ejemplo, que el paciente inicialmente se colocó un esfínter urinario artificial previo, por lo regular se prefiere intentar con un dispositivo, un esfínter nuevo, y no recolocar un sling, debido al grado de fibrosis que ya vamos a tener en la uretra por este dispositivo. Si el paciente tuvo un sling y se tuvo que retirar por algún motivo y persiste con la incontinencia y vamos a ofrecerle un tratamiento a este paciente, es importante evaluar si la incontinencia urinaria recurrente es por un esfínter disfuncional
en donde sí está indicado la recolocación de otro sling, pero sí, no es por un esfínter difusional, entonces no le vamos a ayudar al paciente para nada con colocar alguno de estos dos dispositivos. El único factor predictivo que se describe para evaluar la eficacia de reintervenir estos pacientes nuevamente es el tiempo en el cual presentó la falla. Menos de 6 meses desde la primera colocación del sling, estamos hablando de una tasa de curación de menos de 20%. Ahora bien, esta es otra tabla que más o menos nos resume qué indicación y qué contraindicación tiene con estos dispositivos que les he mencionado. Evidentemente, el esfínter urinario artificial no tiene ninguna contraindicación según este estudio y está indicado en cualquier grado de leak, pero ya van a ver ahora las guías que recomiendan el uso de sling en caso tal de que sea leve o moderado. Otro estudio relevante es publicado en el 2018, que básicamente ellos analizan todas las complicaciones y todas las tasas de los éxitos en todos los estudios que han habido básicamente de los slings desde que salieron. Esto es un análisis del 2012, donde vemos que desde los advanced hasta el sling cuadrático o el TOMS, vemos que todos tienen una serie de complicaciones descritas, y lo más importante es vigilar en el paciente cómo le está yendo, si tiene cuadro de retención, si tiene ya dolor pélvico crónico, si ha sido manipulado previamente o no, si recibió radioterapia o no. Y vemos toda la tasa de éxito o de curación que se describe con estos dispositivos. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta ahora? Que la incontinencia urinaria, luego del tratamiento prostático, es una condición clínica significativa que va a afectar la calidad de vida de todos nuestros pacientes, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel económico. En inglés se conoce como IPT, Incontinence After Prostate Treatment, y es importante recalcar que esto es una condición iatrogénica. Nosotros la causamos. Esto previamente era conocido como una incontinencia post-prostatectomía, pero esto excluía a aquellos pacientes que recibían radioterapia o aquellos que recibían tratamiento quirúrgico para HPV. Entrando ya a lo que son las recomendaciones que se actualizaron a finales del año pasado de la incontinencia, luego del tratamiento prostático, estas ya están en la AUA, abarca todos los estudios del 2000 hasta el 2017, una revisión sistemática, y ellos tiran una serie de statements o premisas, empezando con la premisa 1, todos debemos informar a los pacientes a los cuales se le va a realizar una prostatectomía radical de que pueda haber una afección en la continencia, como recomendación moderada. Factores que en la discusión de este statement se describen son la edad del paciente, el tamaño del prostático y qué tanta longitud de uretra uno le deja cuando uno le realiza la cirugía. El único factor que nos ayuda a saber si este paciente va a presentar incontinencia o no es la preservación del paquete neurovascular, al punto de que presenta 26% de probabilidades más de presentar incontinencia que aquellos que no se les preservó el paquete neurovascular. El índice de masa corporal puede impactar en el grado de incontinencia urinario a corto plazo, pero hay muy poca evidencia sobre este factor luego del primer año. Esto es un estudio viejo pero importante sobre qué impacto tiene en cuanto a la continencia urinaria el hacerle la técnica de preservar el paquete neurovascular. Esto es un estudio donde se evaluaron 536 pacientes, de los cuales ellos clasificaron pacientes continentes y no continentes. Pacientes continentes, a quienes no se le hizo preservación del paquete neurovascular y a quienes sí se le hizo. Y vemos que la mayoría de los pacientes que quedaron continentes o se le hizo el paquete neurovascular unilateral o bilateral. Y esto fue estadísticamente significativo. Por lo cual, desde el 2006 entonces conocemos este concepto. Le preservamos el paquete neurovascular en cuanto podamos y esto va a ayudar a nuestro paciente en cuanto a la continencia urinaria. La segunda premisa que describe la guía de la AUA, debemos orientar al paciente sobre el riesgo de presentar alteraciones sexuales, como es la climacturia, luego de realizar una prostatectomía radical. La incontinencia urinaria sexual es una condición que se caracteriza por la pérdida inadvertida de orina durante el acto sexual o masturbación. Y otro concepto que mete en la guía de la AUA es el término de climacturia o incontinencia urinaria durante el orgasmo. Esto se ha descrito post-radical y post-radioterapia.
al punto de que hasta un tercio de los pacientes que presentan la climacturia evitan las relaciones sexuales por temor al leak urinario. La fisiopatología por la cual el paciente presenta incontinencia urinaria durante el orgasmo no está completamente estudiada, pero se cree que es por la lesión del esfínter urinario al abordar con cualquiera de estos dos métodos a nuestro paciente, por cirugía o por radioterapia. Importante, debemos informarle a nuestro paciente si se va a realizar una radical, que la incontinencia urinaria es esperada a corto plazo y explicarle que generalmente esta es una condición que va a mejorar luego de 12 meses, pero esto no quita que persista luego de los 12 meses. Es entonces donde ya tenemos que conversar con nuestro paciente y ofrecerle algún esquema de tratamiento, valorando, dependiendo de la cantidad de gramos de la incontinencia, si le ofrecemos un sling o un esfínter urinario. Aquí vemos la curva, como en la guía del agua vemos al principio, casi la mayoría tiene un cierto grado de incontinencia al primer mes, pero esto va mejorando, consecuentemente pasan los meses. Importante recalcar, no existe una diferencia significativa o estudios que demuestren que una técnica laparoscópica, robótica asistida o la abierta sea mejor que otra en cuanto al grado de continencia. No lo existe. Lo que sí existe es que donde el cirujano se sienta más cómodo realizando dicha cirugía y preserve el paquete neurovascular, así mismo va a ser el outcome de nuestro paciente. Previo a la cirugía, se le debe ofrecer ejercicios reforzadores del piso pélvico. Estos ejercicios pélvicos, la premisa se basa en que son previos a la cirugía debido a que son evidentemente más fáciles de aprender en el periodo preoperatorio a un paciente postoperatorio debido al dolor que tiene el mismo por la cirugía. Aparte de esto, si lo hacemos previo a la cirugía, unas 3 a 4 semanas, que es donde está recomendado, esto va a permitir una adaptación neuromuscular. Tenemos una serie de ejercicios que podemos indicarle, enseñarle a nuestro paciente, aparte de los ejercicios de Kegel, para mejorar esta condición clínica. Los pacientes que se les realizará una RTU luego de radioterapia por esclerosis, se les debe informar la alta tasa de incontinencia que pueden presentar, hasta un 70%. Y esto más que nada por la fibrosis uretral y la endarteritis progresiva que vamos a tener secundario a la radiación. Esto va a disminuir entonces la funcionalidad del esfínter urinario externo y entonces vamos a tener el paciente con cierto grado de incontinencia. Los ejercicios de reforzamiento muscular del piso pélvico se deben ofrecer en el periodo postoperatorio inmediato. Desde que se le quita la sonda uretral a nuestro paciente, debemos darle la hoja de los ejercicios de Kegel y una serie de laboratorios para reforzar los ejercicios pélvicos, y estos se deben extender desde 3 hasta 6 meses, dependiendo del seguimiento que le demos al paciente, evidentemente. En pacientes con incontinencia urinaria severa, luego del tratamiento prostático, se puede considerar el tratamiento desde el 6º mes luego de la intervención, pero uno por lo regular le da cabida hasta los 12 meses, ya que la data sugiere que hasta un 90% de los pacientes van a alcanzar la continencia al 6º mes luego de la intervención. Un 10% lo va a alcanzar entre el 6º y el mes 12. Se debe evaluar con historia clínica, examen físico y clasificar la severidad del cuadro clínico de nuestro paciente. Saber si es una incontinencia de urgencia, si es una incontinencia de estrés, si es una incontinencia mixta. Debemos enfatizar en la severidad y el grado de molestia que tiene nuestro paciente. Y si la historia clínica no está muy clara, se debe complementar con estudios urodinámicos. Ojo, si hay pobre compliance vesical, se puede hacer un trial con anticolinérgicos y esto va a mejorar la incontinencia de nuestro paciente y no tenemos entonces que llevarlo al salón de operaciones para una intervención quirúrgica. Ya se conoce desde hace 5 años que los slings tienen resultados inferiores para síntomas severos. Los estudios urodinámicos, según la premisa anterior, no son obligatorios. Lo que sí es obligatorio es, previo a la intervención quirúrgica, hacer una uretrocistoscopía para evaluar la uretra y la vejiga. El esfínter urinario artificial, como recomendación fuerte, se debe usar en casos de incontinencia urinaria severa. Y explicarle, evidentemente, a nuestro paciente que igual, esto es un cuerpo extraño que puede tener una falla mecánica, el paciente puede quedar con goteo persistente, puede presentar también erosión e infección. Pero también vamos a ayudar al paciente, inclusive pacientes que necesitan 4 pads por día, se ha descrito que bajan hasta 1.
Y esto va a ayudar emocionalmente y económicamente a nuestro paciente. Previo a la implantación del esfínter urinario, se debe asegurar el estado mental adecuado y física del dispositivo. Evidentemente, si es un paciente que no está en capacidad mental para manipularse lo que es el CUF que vamos a tener a nivel del escroto, o en caso del REMEX, de autoajustárselo, evidentemente no debemos ofrecerle a nuestro paciente porque vamos a hacer más daño que bien. Si se coloca un esfínter uretral artificial, el abordaje perineal es el más recomendado, ya que la incisión escrotal demostró inferioridad. Los dispositivos de balón ajustables se pueden ofrecer en pacientes con incontinencia urinaria leve, pero estos no tienen tantos estudios como los slings o como los esfínteres urinarios. El manejo quirúrgico de una incontinencia urinaria de estrés luego del tratamiento por hiperplasia prostática benigna es el mismo que los pacientes luego de una prostatectomía radical. Luego de la radioterapia, como ya mencionado anteriormente, una recomendación moderada, es preferible optar por un esfínter urinario artificial en lugar de sling masculino o balones ajustables. La tasa de éxito con agentes inyectables es baja, por lo cual no se recomienda actualmente ante el advenimiento de los slings y los nuevos esfínteres. La tasa de reoperación con el tiempo hay que decirle al paciente que es alta con cualquier tipo de manejo a largo plazo, sea sling, sea esfínter o sea balón ajustable. Para los residentes de menor año, el esfínter urinario artificial es un sistema hidráulico que tiene 3 partes, donde evidentemente es esperado que con el pasar de los años se pierda el fluido en cualquiera de estas 3 partes con el tiempo de 24% a los 5 años y hasta un 50% a los 10 años. En caso de que el paciente presente infección como dolor, eritema o fiebre, se debe esperar 3 meses luego del tratamiento contra la infección para reintervenir al paciente y tomar la decisión si se va a excluir el dispositivo o qué es lo que le vamos a ofrecer al mismo. En caso de erosión, se debe extraer el dispositivo y dejar un catéter uretral por al menos 2 semanas. Lo que le presenté anteriormente son las guías de la AUA, que son las que se actualizaron el año pasado, pero también las guías de la Asociación Europea de Urología sí toca ciertos puntos, no tan específicos como la AUA, pero ya debido a que este tema está dentro de incontinencia urinaria en general, pero también toma ciertos puntos que están en común con las guías de la AUA, como por ejemplo que no existe evidencia de que los agentes bulky sean superiores a cualquiera de los otros 2. También de que, por ejemplo, no existe una evidencia de que un sling sea superior a otro, simplemente va a depender de con cuál un cirujano se sienta más cómodo. También existe, por ejemplo, no existe evidencia limitada de que los slings masculinos pueden mejorar el grado de incontinencia en pacientes severos y no existe evidencia de que los slings ajustables ofrecen algún grado de mejoría con respecto a los otros. Por lo cual faltan bastantes estudios para ayudar a esta población que es relevante a la hora de verlo en la consulta externa. Y eso es lo que le traía el día de hoy en cuanto a revisión de las guías e incontinencia urinaria luego de tratamiento prostático.